vamos a ver cómo ejercemos ese liderazgo a la luz de las escrituras en un área muy importante que es en el matrimonio. Eh, Quiero empezar por las implicaciones de lo que ocurrió en el Edén. Iniciamos esto en Génesis 2:15, ¿cierto? Y las implicaciones del pecado, de la caída de Adán y Eva en el huerto. Eso que trajo las consecuencias dentro del vínculo de la relación de ellos. Entonces, el pecado tiende a alejarnos unos de otros y nos separa de Dios. El pecado trae culpa y la culpa trae separación de Dios. Separación entre el hombre y la mujer, una tensión, una ruptura en la forma en cómo ellos se relacionan, pero también una ruptura en cuanto a su relación con Dios. Vamos a leer Génesis 3:16. Implicaciones de la caída. Voy leyéndola. Listo. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio de ti. Eh, la maldición de Dios sobre la mujer hace que las mujeres tengan un deseo nocivo de poseer e incluso controlar al hombre. Ahora esto está en la mujer, ¿cierto? Es una tendencia en ellas. Cuando el hombre, sobre todo cuando el hombre no ejerce su rol, no hace lo que le corresponde. Entonces propicia, abona el terreno para que la mujer haga lo que está en tendencia en su corazón por causa del pecado. Génesis 3:17. Entonces, la maldición de Dios sobre la mujer hace que las mujeres tengan un deseo nocivo de poseer e incluso controlar al hombre. Génesis 3:17. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Ya habíamos visto ahorita entonces cómo em, ahora hay un arduo trabajo, ¿cierto? En el hombre le va a costar más trabajar eh, y que va a tener como resultado poco fruto de lo que él cosecha, ¿cierto? Em, pero también el hombre por causa de ahora un mayor arduo trabajo, también tiende a descuidar las necesidades de su esposa. Es una tendencia en el hombre. Y, y tal vez también, si me vas a sí, es necesario más volumen. Distorsión del liderazgo del hombre hacia la mujer, de cómo él se enseñorea sobre ella y lo hace de una manera eh, no correcta, no de acuerdo a las escrituras. La maldición de Dios sobre el hombre hace que él encuentre que su trabajo y sus pasatiempos son tan demandantes, tan absorbentes, que tiene poca atención para su mujer, para su esposa, aunque el hombre tenga un llamado a cultivar y cuidar el huerto. Pero mis hermanos, la buena noticia es que Dios redime esto. Esta ruptura entre la relación del hombre y la mujer, este desequilibrio
eh, Dios es tan misericordioso y tan bueno que Él se encarga entonces de redimir esto que está roto, que está dañado. La relación del hombre y la mujer fue restaurada y Cristo mismo lo reafirmó en Marcos 10, 6 al 9. Sí, ya se pasó. Por favor, busquen ahí en sus Biblias Marcos 10, 6 al 9. Em, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios nos ha capacitado para cumplir el llamado de un hombre casado, el cual es cultivar, como lo veíamos en Génesis 2:15, cultivar y cuidar a su esposa, ¿cierto? Entonces, Dios no quiere que la relación del hombre y la mujer esté rota. ¿Cuál es el llamado que debemos hacer constantemente dentro del vínculo de las relaciones, sobre todo en el matrimonio? A perdonarnos, a tener misericordia uno de otro, viéndonos como hermanos, ¿cierto? Entonces, mandatos para el hombre en el matrimonio. Quiero recordar que el Señor nos dijo que la tarea del hombre en el huerto es cuidar y cultivar. Bueno, pues hermanos, quiero que vayan un momento al texto de Efesios 5, 28 y 29. Y vamos a ver un paralelo ahí con ese texto bíblico. Sí, señor. Ok. En este pasaje el Señor está dando un mandato de cómo el hombre debe amar y tratar a su esposa. Y pone el ejemplo diciendo al final, como Cristo ama a la iglesia. Pero quiero hacer énfasis en esto que tiene relación con Génesis 2:15, que es, ¿qué es el amor? En el 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que, esto es importante, sino que lo sustenta y lo cuida. Ahí coincide con Génesis 2:15, por supuesto que sí, allá dice cultivar y cuidar. Aquí en otras palabras nos está diciendo sustentarlo y cuidarlo. Entonces, la forma en que debemos amarnos, amar a nuestra esposa, es haciendo eso mismo. Eso es el liderazgo masculino. Voy a poner estas dos palabras en un sinónimo de estas palabras. Proveer y proteger. ¿Sí? Es lo que debe hacer un hombre. Proveer para que madure, para que crezca. Proveerle los nutrientes. Pensemos, por ejemplo, en un bebé. ¿Qué hay que hacer a ese bebé? Proveerle, ¿cierto? Proveerle alimento, proveerle ropa para que esté cuidado, proveerle para que esté saludable. ¿Y qué va a hacer el niño si le doy los nutrientes necesarios? Crece sanamente. Pero también tengo que hacer algo importante, no solo proveerle, debo cuidarlo. Y es lo que debemos hacer también en en nuestro rol como líderes, como siervos, proveer y cuidar, para llevar a mi esposa, a mis hijos y también yo principalmente a la madurez, conforme al carácter y a la madurez de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el liderazgo masculino en el matrimonio no significa que el marido haga todo lo que él decida. Más bien significa que con frecuencia él inicia y siempre sin excepción
lidera esas discusiones con su esposa, consulta con ella. A veces hay un desacuerdo, pero él no es el que dice, yo soy el hombre, soy el líder y yo mando y aquí se hace como yo digo, ¿sí? No es autoritario. Él consulta con su esposa, él llega a concesiones con su esposa, pero finalmente como líder debe tomar decisiones y siempre debe tomar la iniciativa de ser quien toma las decisiones, no esa constante inmadurez que que suele haber en los hombres de que no ejerce ese liderazgo, no toma esa iniciativa y siempre la mujer y eso le genera a la mujer mucha molestia, que sea ella la que tenga que buscar decisiones, tomar decisiones, decir qué hacer, suele pasar mucho y es una falencia que como hombres debemos corregir, trabajar en fortalecernos eso y eso parte de alinearnos con el Señor Jesucristo para ser sabios, para tomar decisiones conforme a las escrituras, pero si no tenemos esa comunión con el Señor, si no estudiamos las escrituras, pues no vamos a poder tomar decisiones acertadas. Entonces, el hombre como líder debe ser un facilitador, un siervo, ¿cierto? Un siervo, sobre todo eso. Jesucristo fue eso, un siervo. Vamos a ver estos dos aspectos de cultivar y cuidar. No, son tres aspectos. Cultivar, cultivar, convivir y cuidar. Cultivar. Así como Cristo edifica a su pueblo, un esposo cristiano debe edificar y alentar a su esposa. El hombre tiene un llamado a mantener un ministerio sustentador de ambos, de amor hacia su esposa. Veamos por favor Efesios 5:25. Efesios 5:25, alguien que lo encuentre rápido y lo leamos. Ok, así como, sí señor. Ok, entonces, así como Cristo edifica, sustenta a la iglesia, es el llamado del hombre, hacer lo mismo en su casa, cultivar, proveer los nutrientes necesarios en cada área para que podamos eh, tener un hogar conforme al deseo del corazón del Señor, conforme a las escrituras, conforme a como Cristo lo hace con su iglesia. Y eso implica diversas áreas en las que yo debo cultivar, ¿cierto? En el corazón de mi esposa, en el mío propio, en el de mis hijos, dar esos nutrientes, sustentarlo. Eh, la escritura deja claro que el propósito es para santificarla, habiéndola purificado, presentándola a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Si yo quiero ver a mi esposa hermosa, saludable, pues yo debo cultivar en ella eso, mirar cómo hacemos, cómo mercamos. Porque uno de hombre, por ejemplo, tiende a echar en el carrito puras cosas que no alimentan tanto, ¿sí? Debemos cuidar, proveer de cosas saludables para nuestra casa. Y ahora pensémoslo también en el área espiritual. ¿Qué sustento? Soy yo el sacerdote que debe sustentar espiritual a mi familia. ¿Cómo los alimento? Porque aquí el Señor dice, habiéndola purificado, ¿cierto? ¿Con qué? Por el lavamiento de la palabra, es la palabra. Y no puede ser algo superficial, algo que como por salir del rato, entonces venga, hacemos aquí rápidamente el devocional, por poner el chulito que somos una familia cristiana y que hay que tener un devocional familiar, entonces rápidamente no.
debemos hacerlo con la responsabilidad que eso implica. Yo medito, yo reflexiono en las escrituras y luego con eso lo hago con el entusiasmo, con el amor, con la convicción, con la profundidad de que así sea un breve tiempo, pero que lo hago, lo doy con excelencia, con la profundidad que debe ser y no simplemente de manera superficial. Ok, convivir. Vamos a esta otra, a este tercer aspecto que es convivir. Ok, ¿cómo debemos tratar a no solo a nuestras esposas, principalmente estamos aquí viendo a la esposa, pero también a nuestros hijos, con honor, con cuidado? Y allí en ese, con honor, se, eh, prestar atención. Algo que debemos hacer en nuestras casas es prestar atención a nuestra esposa, escucharla con atención, es escuchar. Y escuchar implica que estoy de oído, pero también visualmente teniendo conexión con ella para escuchar. Y no solamente sí, sí, de asentir, sino el principal objeto de prestar atención y de escuchar es que yo pueda captar cuáles son sus necesidades. Necesidad emocional, necesidad espiritual, necesidad física, poder captar eso. Y es tan complejo porque muchas veces ellas no lo dicen. No, yo estoy bien, no me pasa nada. Pero ¿saben qué? Ella necesita, casi siempre suele ser así, la ponen difícil, porque ella espera que uno que tiene esa conexión, ese vínculo, uno se dé cuenta sin que ella nos tenga que decir, es que yo no tengo por qué decirle, usted tiene que saber, ¿sí? Usted debe saberlo. Entonces, es una frase que nos ayuda a entender, el prestar atención es una frase que nos ayuda a entender qué significa la palabra usada por Pedro. Ah, ok. Primera de Pedro 3:7. Por favor, Primera de Pedro 3:7. Ok. Cuando dice que de manera comprensiva, significa que el marido debe convivir con su esposa con conocimiento. Con conocimiento debemos conocerla a ella, conocerla muy bien. Como decía el pastor, les llevo flores y a ella no les gustan las flores, es alérgica a las flores. Un marido debe saber lo que está sucediendo en el corazón y en la mente de su esposa. Ahora, dando honor, dar honor. La palabra griega que se usa aquí es la que se usa para asignar un altísimo precio a un objeto en un mercado. Y así es como debemos tratar a nuestras esposas, como lo más valioso en nuestras vidas. ¿Sí? Algo muy valioso, de alta honra, de alto valor. Por tanto, significa que un esposo debe transmitirle a su esposa todo el tiempo que ella es valiosa, que es preciosa ante sus ojos y de alto valor. Algo que aprendí respecto a esto, gracias a nuestro pastor en una reunión de hombres, es que el trato hacia mi esposa debe ser único, exclusivo para ella. No puede ser que yo trate a otras mujeres de la misma manera como trato a mi esposa, ¿sí? No, no puede ser así. Y yo le contaba a mi hermanito Andrés, cuando reflexionábamos frente a este tema, que yo tenía una manía y es que a las hermanas, a las mujeres, suelo decirle, hola bella, hasta luego bella. Pero tal vez por estrategia de que no me sé el nombre, ¿sí?
o por hacer sentir, todas las mujeres son bellas, ¿sí? Pero mi esposa en algunos momentos me, me, me hacía el llamado de atención a eso. No puedes tratar así a las mujeres. Entonces yo soy igual que cualquiera de las otras mujeres, ¿sí? Debo tratar a mi esposa con honor, con honra, dándole ese lugar exclusivo y hacerla sentir que por encima de absolutamente todas las demás mujeres, para mí, ella es la más valiosa, la más especial. Cuidar. Vamos a este aspecto de cuidar. Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de el agua por la palabra. Entonces, cuidar. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Eso implica que el hombre debe cuidar a su esposa del pecado, porque el objetivo es su santificación. Hermanos, esto debe ser en todos los aspectos. Yo debo velar por el cuidado espiritual de mi esposa, pero también debo cuidarla de cosas como, por ejemplo, qué amistades tenemos, a qué lugares yo las llevo. De pronto ocurre que quiero llevarla a un concierto, ¿sí? Porque es un artista que le gusta o que me gusta a mí, y entonces yo quiero que ella me acompañe. Y la llevo, ¿a qué lugares la llevo? ¿Sí? Como decía el pastor, en el billar, jugar billar no hay nada de malo, pero es un lugar que se propicia para estar expuesto a todo. Yo debo tener cuidado de ella también, cómo nos alimentamos, en nuestra salud, en nuestra crecimiento espiritual, ¿cierto? Debemos ser los principales como sacerdotes que promueven el estudio de la palabra en casa. Debo ser el principal que dice, hey, no podemos llegar tarde a la iglesia. O de pronto, este domingo no vamos, porque tal vez uno es el que toma la iniciativa de decir, está este otro plan, está esta otra situación, entonces faltemos este domingo. Y debemos ser los principales como líderes de decir, no, primero está lo que es primordial, ¿sí? Y darle el debido lugar a cada cosa. En todos los aspectos, cómo nos cuidamos, cómo cuido a mi esposa. Entre las muchas actividades que debe hacer el marido, una de las principales es proteger a su esposa de su propio pecado. Pero hermanos, no del pecado de la esposa, sino más bien cuidarla a ella de mi pecado, no del pecado de ella, sino del mío. Esta es una frase de que dice así: solía pensar que si un hombre entraba a mi casa a atacar a mi esposa, ciertamente lo enfrentaría. Pero luego me di cuenta que el hombre que entra a mi casa y ataca a mi esposa todos los días soy yo. Por medio de mi ira, de mis palabras, de mis actitudes, de mis conductas, de mis quejas, de mi indiferencia. Es algo con lo que nosotros en nuestra debilidad batallamos. Y de verdad nos ponemos muchas veces en eso, no. Yo doy hasta mi vida por ella. Si tengo que enfrentar a alguien a golpes, como sea, pero la defiendo. Nadie va a maltratar a mi mujer, a mi esposa. Pero resulta que los que solemos hacer eso somos nosotros, porque le damos lugar a nuestra carne, nuestro pecado. Entonces debemos cuidarla de nosotros mismos, de nuestro propio pecado. Y debemos ser vigilantes, estar atentos, porque recordemos, tenemos que darle cuentas al Señor de cómo tratamos a su hija.
Como hombres cristianos, lo que necesitamos matar es precisamente nuestra propia carne, nuestro propio pecado, a nosotros mismos. Y allí es donde hay que primero sacar la espada. El esposo debe mantener a su esposa a salvo de él mismo. Lo habíamos pensado de esa manera, ser vigilantes, que a quien nosotros en el pacto decimos te prometo cuidarte y serte fiel y, y tantas cosas súper lindas que se dicen en los votos, pero luego nosotros mismos somos quien dañamos, las lastimamos, las herimos. Y bueno, hermanos, finalizado esta exposición del liderazgo del hombre en el matrimonio.